Hola, bienvenidos al capítulo 7 de análisis de circuito eléctrico, donde hoy, tal como les dije en el último video, vamos a introducir un aspecto más dentro del análisis, que es el concepto de potencia. Así que hoy día vamos a tratar de entender lo que es la potencia eléctrica y vamos a hacer un ejercicio para que esto quede reforzado. Así que pongan atención y lápiz y papel. Gracias. Bien, miren, antes de hacer cualquier ejercicio y de aplicar las fórmulas, digamos, indicar las fórmulas de potencia, vamos a tratar de entender un poquito en un corto tiempo, más o menos, lo que es la potencia eléctrica. Miren, para poder entender lo que es potencia, lo primero que tenemos que entender que es lo que es energía. Y la energía es la capacidad que tiene un dispositivo eléctrico o mecánico de realizar un cierto trabajo. ¿Ya? ¿Estamos? O sea, la energía es la capacidad de poder realizar un cierto trabajo. La energía se mide en joules. Se escribe así. O también lo van a encontrar más bonito para mí como Julius. ¿Ya? Y se abrevia por la letra J. ¿Ya? Ahora, la potencia sería la cantidad de energía que consume o que entrega un dispositivo en el tiempo dado. ¿De acuerdo? Okay. O sea, la cantidad de energía que yo estoy entregando, la cantidad de energía que una ampolleta está consumiendo, por la cantidad de tiempo, eso es lo que es la potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica se mide en watts. Ustedes han escuchado, o sea, cuando una ampolleta de 20, 30 watts, se refiere a eso, a la cantidad de energía que esa carga es capaz de absorber en una cierta cantidad de tiempo. O sea, potencia sería igual a la energía consumida o entregada, ¿ya? Consumida o entregada por una unidad de tiempo, ¿ya? De tiempo. ¿Ok? Y esta potencia se mide en watts. Bueno, podemos utilizar las potencias de base 10, ¿no es cierto? O miliwatts o kilowatts. Por ejemplo, en el caso del consumo eléctrico de nuestro domicilio está en kilowatts por cantidad de horas, ¿de acuerdo? Eso es lo que miden SG para hacer los cobros correspondientes, ¿ya? Si esto se mide en watts, ¿ok? Si yo tomo un joules partido por un segundo, eso equivale a 1 watts. ¿De acuerdo? Eso equivale a 1 watts. ¿Ya? O sea, un joules o un julio dividido en un segundo equivaldría a 1 watts. ¿Ya? Ahora, veamos el tema de cómo se llama, lo que nos interesa, que es la parte eléctrica. ¿Ya? La fórmula básica de lo que es potencia eléctrica es tanto lo que entrega la fuente como lo que puede consumir, es el voltaje aplicado sobre esa carga multiplicada por la corriente que circula por ella. ¿Ya? De esa fórmula vamos a partir y vamos a poder derivar dos fórmulas más que nos van a servir cuando queramos calcular, ¿no es cierto?, según lo que dispongamos en el circuito. O sea, a veces se dispone de la resistencia, a veces se dispone de la corriente, entonces podemos ocupar tres fórmulas en definitiva para poder, digamos, hacer los cálculos que el profesor nos pide, ¿ya? Así que veamos
cómo podemos encontrar al menos unas 3 formulitas que nos van a servir para poder resolver nuestros problemas. ¿Ya? Ok. Miren, potencia es igual al voltaje por la corriente. Voltaje por la corriente. ¿Ya? Esta es como la fórmula básica, la que se entrega originalmente. Y a partir de ella podemos encontrar 2 fórmulas más, utilizando el señor Ohm de nuevo. ¿Ya? El señor Ohm lo vamos a tener siempre. Entonces, yo sé que B, ¿no es cierto?, la tensión es igual a la resistencia por la corriente. Esta es la gran fórmula, ¿ya? Todo esto, hay algunos libros, profesores incluso, que tienen una ley, que no sé dónde sacaron la ley del triángulo, que es así. Perdón que haga este paréntesis, va a ser algo así. Entonces dicen, quiero calcular la tensión, tapo acá y me queda ahí por R. Quiero calcular la corriente, tapo acá, me queda B partido por R. Chiquillos, o sea, estamos en una ecuación que es súper sencilla. O sea, una ecuación en la cual lo único que tenemos que saber es despejar. Así que eso yo lo prohíbo. Si alguien en la rueda me hace triangulito, va a tener problemas conmigo, ¿ya? Por favor, o sea, en matemática. O sea, yo le puedo enseñar a un monito eso, ¿ya? Ustedes no. Es una ecuación de primer grado. Es cuestión de despejarnos, ¿ya? Pero lo he visto inclusive en los libros, y colegas que lo enseñan. ¿Ya? No. ¿De acuerdo? No. ¿Ya? Esto no, por favor. Ok. Entonces, como yo sé que la potencia es la tensión por la corriente, y además sé yo que por ley de Ohm, que el voltaje y la resistencia por la corriente, fíjense lo que voy a hacer. Bien. Voy a colocar potencia, pero yo sé que la tensión, como es resistencia por corriente, lo pongo acá. Ahí, ¿no es cierto? Entonces tengo la segunda fórmula que yo puedo ocupar para mis cálculos, gracias al señor Ohm, en que esto va a ser igual a R por I al cuadrado en watts. ¿Ya? R por I al cuadrado. O sea, si yo tengo la corriente y tengo el valor de la resistencia, puedo calcular la potencia de disipación de esa resistencia. Me sirve mucho, porque eso me va a decir, oye, ¿qué resistencia compro? O sea, ¿de qué potencia? Porque yo voy a saber cuánto es lo que está disipando. Porque si pongo una resistencia que es capaz de disipar mucho menos, digamos, en calor o en potencia a la que yo estoy colocando, no sé si la va a quemar. Entonces es importante que estos cálculos ustedes los tengan más o menos claritos, ¿ya? Esta es una fórmula entonces de potencia, una segunda fórmula, ahí está, ¿ya? R por I al cuadrado, ¿ya? Ahora yo puedo hacer un segundo reemplazo. Yo sé que I, que la corriente sería D partido por R, ¿no es cierto? Si despejo, uso el triangulito, ¿ya? B partido por R, entonces lo vuelvo a reemplazar acá. Entonces aquí tengo la segunda fórmula, mira. Tengo potencia es igual a B multiplicado por la resistencia, pero multiplicado por la corriente. Pero la corriente yo sé que es D partido por R, entonces me queda V partido por R, ¿ya? Y si yo resuelvo acá, me va a quedar V por V, o tensión por tensión, tensión al cuadrado. Y como medio corriente por corriente al cuadrado, voy a tener la tensión al cuadrado dividido en la resistencia. Y ahí tengo la segunda fórmula de la potencia. ¿Ya? O sea, tengo, en resumen, tengo esta ecuación, ¿ya? En watts. Esta ecuación, tensión por corriente. Tengo esta segunda ecuación, la resistencia por la corriente al cuadrado. Y tengo otra tercera ecuación, que es la tensión al cuadrado partido por la resistencia. Entonces, estoy sobrado para resolver un problema de análisis de circuito. ¿Ya? ¿Ok? Antes de hacer el ejercicio, entonces, es importante para nosotros el concepto de potencia, porque recuerden que
Miren, voy a volver atrás de nuevo. Cuando yo entrego una cierta energía a través de una batería, una pila, ¿no es cierto? Esta viaja por el conductor, pasa por el elemento, ¿no es cierto?, que puede ser una ampolletita, y se cierra el circuito, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que esa energía se va a convertir en otra cosa. Recuerden que en la naturaleza nada se crean y se pierde, se transforman, ¿no? Entonces esa energía que va a estar pasando por la ampolletita se va a convertir en luz, algo de calor también, pero en luz, y la suma de las dos cosas van a ser igual a la tensión entregada por la fuente. Perdón, la potencia entregada por la fuente, ¿ya? O la energía entregada por la fuente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo que considerar aspectos de consumo, tengo que evaluar también el tema de la potencia eléctrica. A veces las personas, por ejemplo, tienden a aumentar sus cargas en las casas, no hay electricidad ya, y empiezan a colocar el microondas, y empiezan a colocar el mulo eléctrico, y empiezan a colocar una soldadora de repente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Salta el automático, ¿ya? Porque no hemos considerado los aspectos de potencia. Recuerden que los automáticos tienen un valor nominal que tiene que ver con la corriente. No puedo subir el voltaje, si el voltaje que me entregan son 220 voltios RMS y ahí quedé. Pero la corriente va a ir aumentando para poder suplir las necesidades de potencia. Algunas veces pasa de que las personas tienen la genial idea de cambiar simplemente el automático, sin considerar que esa energía que está viajando por el conductor produce un efecto que se llama el efecto Joule, que es el efecto de disipación de calor por efectos de que el conductor también es resistivo, no existe el conductor perfecto. Por tanto, cuando yo evalúo el tema de consumo, tengo que evaluar también aspectos que tienen que ver relacionados con la cantidad de potencia que soy capaz de poder administrar. La mayoría de los incendios en nuestro país se producen porque no hay un dimensionamiento adecuado del conductor. Entonces, eso es importante también en el circuito electrónico, que ustedes lo tengan en consideración. Cuando yo hago el diagrama de pista, el que hicimos para el LDR, esa cosita, hay que considerar el ancho también de la pista en el caso de que el consumo sea elevado. Entonces, la potencia para nosotros es importante a la hora de tener que comprar los componentes, a la hora de tener que diseñar los diagramas de pista, y en general tenemos que considerarlo por los aspectos de consumo que estamos evaluando. O sea, nosotros tenemos que tener siempre el tema de la potencia acá, porque resulta que los efectos podrían ser complicados. O sea, podríamos quemar una resistencia, podríamos quemar un componente mucho más delicado todavía. Entonces, el tema de la potencia tiene que estar bien apropiado en nosotros, ¿ya? Para el eléctrico es más complicado porque ellos trabajan con cantidades más elevadas, pero para nosotros en electrónica también tenemos que tener en consideración los aspectos de potencia, ¿ya? Bueno, la idea ahora es poder hacer un ejercicio, y así como calculamos la corriente, la resistencia total, también vamos a hacer el cálculo de la potencia para poder ver cuánto es lo que se está consumiendo en el circuito, ¿ya? Y cuánto es lo que tiene que entregar la fuente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio que tiene que ver con el tema de la potencia eléctrica, un circuito serio, normal, porque además quiero que ustedes se den cuenta de algo que también es interesante, ¿ya? ¿Ok? Bien chiquito. Bien, acá tenemos un circuito muy sencillo, con valores bajitos, ¿no? Abajo ni siquiera son comerciales, pero es para poder un poquito hacer el análisis completo, ¿ya? Tenemos una fuente de 12 volts típica y tres resistencias en serie de 20, 10 y 30 ohms, ¿ya? Vamos a calcular la corriente, vamos a sacar la resistencia total y vamos a calcular las potencias que se están disipando en cada una de las cargas, ¿ya? Partamos entonces. La resistencia total, ¿no es cierto? La resistencia total, como están en serie, no es nada más que la suma de cada una de las resistencias, ¿no? 20 más 30 más 30 son 60 ohms. ¿Ok? Listo. Y tenemos la línea de respuesta, ¿ya?
Con la resistencia total podemos calcular la corriente, ¿no es cierto?, que fluye por el circuito. Recuerden que en un circuito serie la corriente siempre es la misma porque no tiene cuándo arrancar, ¿ya? Entonces, aplicando la corriente, la fórmula de ley de Ohm, va a quedar B partido por la R. ¿Ya? Tengo el voltaje, sí tengo el voltaje aplicado, que son 12 volts. Y tengo la resistencia, la acabo de calcular, son 60 ohm. 60 ohm, ¿de acuerdo? Y entonces, tenemos que 12 dividido en 60 nos da 0,2 amperes, ¿ya? Entonces la corriente nos dio 0,2 amperes, ¿ya? Ahí, 0,2 amperes, ¿de acuerdo? Ahora, teniendo la corriente, que vale 0,2 amperes, teniendo cada uno de los valores de resistencia y la fuente, podemos hacer los cálculos que yo quiero que ustedes más o menos lo vean y lo analicen, ¿ya? Porque hay un detalle ahí que yo no le he nombrado todavía, pero es importante que lo tengan en cuenta. Miren, se van a dar cuenta ahora que hagamos el ejercicio. Miren, veamos la potencia primero en R1, ¿ya? La potencia en R1. Puedo ocupar una de las tres fórmulas. Tengo la corriente y tengo la resistencia, R por I al cuadrado, ¿ya? Entonces me va a quedar R, ¿no?, por I al cuadrado. ¿Cuánto es la resistencia? 20 ohm. Y la corriente, 0,2 cuadrado. 0,2 cuadrado, ¿ya? Entonces, me da 0,2 al cuadrado, 0,2 al cuadrado, ¿no es cierto?, multiplicado por 20 y me da 0,8 watts. 0,8 watts. ¿De acuerdo? Ya, no hay ningún error. 0,2 cuadrado por 20, ya. Veamos ahora la potencia disipada en la resistencia 2. La potencia disipada en la resistencia 2 sería la misma fórmula, ¿no es cierto? En este caso sería 10 por la corriente al cuadrado, 0,2 al cuadrado. Ya, me va a dar ahí 0,2 al cuadrado multiplicado por 10 y me da 0,4 watts. 0,4 watts. Ya, si por la mitad porque tiene 20, ya. Y finalmente voy a calcular la potencia que se disipa en la resistencia de valor 3. En la resistencia, no de valor 3, sino de la resistencia R3, ¿ya? Y en este caso son 30 ohm, R por I al cuadrado, y me queda 0,2 ahí al cuadrado, y eso me da 0,2 al cuadrado multiplicado por 30 y 1,2 watts, ¿ya? Ya tengo calculada la potencia que se disipa en cada resistencia. Evidentemente que la mayor cantidad de potencia se disipa en la resistencia mayor, porque ese R por I al cuadrado es directamente proporcional, ¿ya? Entonces, evidentemente que la resistencia de mayor valor es la que va a consumir mayor cantidad de potencia del circuito. Miren, acá tengo las tres potencias disipadas, ¿no es cierto? Ahora voy a calcular la potencia que en este momento está entregando la fuente. No es la potencia de la fuente. Ojo, voy a calcular la potencia que está entregando la fuente en ese momento. ¿De acuerdo? Es la explicación de lo que estoy diciendo. Tengo la tensión y tengo la corriente. Aplico la primera fórmula, que la potencia es igual a V por I, ¿no es cierto? La tensión por la corriente. Entonces me va a quedar que la potencia de la fuente, P sub F, potencia de la fuente, va a ser igual al voltaje por la corriente. Y eso me va a dar 12 por punto 2, me va a dar 2,4 watts. ¿Ok? Tengo la potencia que está entregando la fuente y tengo la potencia disipada en cada resistencia. Miren lo que voy a hacer. Voy a sumar cada una de las potencias disipadas en cada resistencia. Es decir, voy a sumar 0,8 más 0,4 más, aquí me digo que es 1,2
más 1.2 y me da la suma de PR1 más PR2 más PR3 me da justamente 2,4 watts, que es exactamente la potencia que en este momento está entregando la fuente. Entonces, la suma de todas las potencias disipadas tiene que ser igual a la potencia que está entregando en ese momento la fuente. No puede ser de otra manera, porque acuérdense de Kirchhoff, parecido, ¿cierto? La suma de todas las tensiones igual a la tensión de la fuente. La potencia que está entregando la fuente en este momento para esas cargas en especial tiene que ser igual a la que se están disipando. O sea, si la potencia es 2.4, tiene que ser la suma de las tres 2.4. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es importante no calcular las potencias y sumarlas para poder determinar cuánto es la potencia que necesito yo en la fuente. ¿Ya? O sea, ustedes podrían de repente, por ejemplo, todos los equipos en sus casas, en su refrigerador, microondas, tiene la potencia. Sumen todas las potencias de lo que está en este momento en la casa. Bueno, nunca tanto encendidas, así que no tengan problema, pero suman todas las potencias, ¿no es cierto? Y como la potencia es V por I, tienen este valor, la potencia, tienen el voltaje 220, pueden despejar la corriente. Y con eso pueden más o menos calcular el tema del automático, o sea, cuánto es lo que yo puedo tener como disyuntor para poder limitar el consumo excesivo de corriente. Por eso es que muchas veces, cuando queremos hacer un trabajo en la casa, colocamos un soldador, salta el automático, ¿ya? Salta el automático. Bueno, a veces los machos se ponen por detrás del automático, donde llega la potación, eso está prohibido, pero lo hacen muchas veces. Pero claro, si yo aumento la cantidad de equipos en mi casa y empiezo a sumar las cantidades de consumo, podría ser que en un momento dado tenga muchos dispositivos levantados y salte el automático. Si eso está pasando, haga el siguiente ejercicio: calcule la corriente de consumo en su hogar y vea el valor que tiene automático. Si es mayor el consumo, le va a estar saltando cada vez que usted encienda la mayor cantidad de equipo. La solución no pasa exclusivamente por aumentar el valor del automático, que eso también es una pega que debería dar SGE. Cuidado con la sección del conductor. Pues la sección del conductor está para una cierta cantidad de corriente, se va a producir lo que se llama el efecto Joule, que es la disipación de energía eléctrica en calor. ¿Por qué? Porque mientras más delgada de la sección del conductor, más se opone al paso de la corriente. Y esa energía que se está perdiendo por ser un conductor más estrecho tiene que convertirse en otra: calor. Y si el calor es excesivo, incendio. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de la potencia es importante a la hora de tener que evaluar la fuente que estamos colocando. ¿Ya? Cuánta potencia es capaz de entregar esa fuente para lo que queremos hacer. Pero también tenemos que tener cuidado con el tema de los conductores cuando hacemos nuestros diagramas de pista y cosas así, porque son diagramas de pista donde vamos a tener a lo mejor una combinación con corrientes altas. Tenemos que considerar que la pérdida de energía por la estrechez, lo delicado de la pista, se tiene que transformar en otra cosa, en calor. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se llama el efecto Joule. ¿Ya? Por eso que las lámparas de tungsteno encienden, dan luz, pero mucha cantidad de la energía se pierde por calor. ¿Ya? Entonces esas ampolletitas que hay de LED son de mayor rendimiento, porque evidentemente que hay menos pérdida por calor. El LED no se calienta como se calientan el tungsteno o el filamento de una ampolleta antigua. Por eso es que para nosotros es mucho más práctico tener una ampolleta de tipo LED, que son más caras, pero a la larga se rinde. ¿Ya? Uno puede bajar los costos del valor del pago de la luz haciendo una inversión. Y eso tiene que ver evidentemente con la potencia. ¿Ya? Bueno, lo que quería ver, quería que ustedes vieran hoy día esto. Un detalle: ¿la potencia se puede medir? Sí. El instrumento es un wattmetro.
y ahí usted puede medir la cantidad de potencia o hacer los cálculos. Claro que si tiene instrumentos, evidentemente que en la pega no se puede hacer cálculo, o sea, toma el wattmetro, pero ya sabe de dónde viene. Eso es importante, ¿ya? Bueno, eso es lo que yo quería mostrar ahora. Por lo tanto, ¿cómo cerramos esta muy cortita unidad? Ah, otro detalle, se me había olvidado. Todo esto que yo le estoy explicando es válido para el régimen continuo, fuentes continuas, y para cargas resistivas puras, resistencia. No estamos todavía en régimen alterno, porque en régimen alterno, si yo agrego otros elementos como el condensador o como la bobina, esto no es que se vaya a las pailas, pero hay que agregar un elemento más, que es el ángulo que se produce por desplazamiento entre la tensión y la corriente. Más adelante ya el coseno phi, ya otras cositas, pero lo vamos a ver más o menos cuando ya regularicemos el tema y pasemos al régimen alterno. Hay que agregar un segundo elemento más en el cálculo de la potencia. Esto es válido para tensión continua y cargas resistivas puras, ¿ya? Entonces, por ahora esto nos falta agregar, no lo había agregado antes porque queríamos ver los mixtos, los paralelos, los series. Vamos a hacer un ejercicio para poder cerrar todo este tema de la unidad con un ejercicio completo, con un mixto donde vamos a calcular todo, pero además vamos a agregar el tema de la potencia eléctrica, ¿ya? Y eso ya va a ser para la próxima clase, ¿ok? Recuerden cualquier detalle que ustedes consideren una observación, o si quieren saber algo que les interesa que yo les enseñe, siempre se les puede enseñar. Profe, ¿cómo se hace un acelerador de partículas? No les puedo enseñar eso. Pero sí cosas relacionadas con nuestra materia, y si yo puedo investigar y algo no lo sé, lo voy a buscar y se lo voy a explicar, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Así que pasen un buen día.